comenzó? Ah, caray. Bueno. ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Cuántos? 15 minutos era cada uno, ¿no? Máximo. 3, 45, una hora y cuarto sería. Sí, 15 o 20 minutos. ¿De 15? ¿De 15? Yo diría, si es por escuela, un par de minutos, ¿no? Y 30 segundos para una dúplica. Ya. Es absurdo que sea por escuela, ¿no? Sí, 15, entre 15 y 20, ¿no? Es por tema. Yo no he preparado nada. Ah, bueno. Bueno, está. Bien. Como con el evento de hoy se clausura ya la celebración de un año más de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Yo estaba equivocado, quería que eran 20 años, yo decía, en realidad son 41 años. Bueno, entonces vamos a dar inicio a una mesa redonda sobre los cambios que han habido en la Facultad de Ciencias Sociales y también los cambios en el país. Tenemos un representante por cada especialidad. Yo creo que fue importante esa formación de la facultad, porque antes existíamos, pero todos separados. Yo estudié sociología acá, cuando todavía era escuela de sociología, pero estaba separada dentro de la Facultad de Letras. Creo que Nico también comenzó, ¿no? Después, recién en los 80 se forma la facultad, donde hay una especialización de diversas carreras, pero también permite la interdisciplinariedad, ¿no es cierto?, que es muy importante también, ¿no es cierto? No falta, hay una muy alta especialización que a veces nos sesga, ¿no? Bueno, entonces el hecho de la facultad permite eso. Entonces vamos a dar inicio a esta mesa redonda, y creo que va a hablar cada uno entre 15 y 20 minutos la primera, y después si hay algunas preguntas tienen la posibilidad de responder con 3 minutos en total. No queremos pasar de las 5:30 a 6, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno, ¿por quién comenzamos? ¿Quieres comenzar? Ya, después Nico. Entonces comenzamos así, uno, y clausuras, ¿no? ¿Está bien? Dale. En primer lugar, hacer las felicitaciones a la facultad por lograr estos 41 años de aniversario desde su creación, siempre en un contexto de propuesta, siempre en un contexto de adecuación a la realidad, siempre buscando desarrollar propuestas innovadoras en un contexto de una universidad con una historia y una estructura administrativa bastante férrea, ¿no? Pero que finalmente en esa combinación del devenir y de las estructuras logramos estar acá. Agradecer la invitación al comité organizador, saludar especialmente también a la decana Carlota Casalino por ser quien está liderando también esta comisión. Yo quisiera revisar algunos temas que tienen que ver con mis inclinaciones por el tema de la educación, pero también con el tema de las propuestas del mundo indígena, de la población indígena, ¿no? Sin embargo, vamos a empezar en un recorrido cronológico que nos permita ordenar un poco las ideas, de ver de qué forma esta situación de la universidad se fue ampliando en lo que corresponde a la participación estudiantil, al acceso al sistema universitario, ¿no? Y cómo luego, poco a poco, se va dando este tema de la inclusión del mundo indígena, ¿no?
es necesario recordar que tenemos nosotros un contexto en el cual poco a poco hemos ido viendo cambiar los que somos mayores, digamos. La universidad en la cual entramos, la universidad que ahora vivimos, es una universidad que ha cambiado de acuerdo a las exigencias globales, en parte, y esas exigencias globales también han ido infiltrándose o filtrándose en la mentalidad de las nuevas generaciones, ¿no? En ese sentido, cabe recalcar que hay también un intento porque la interculturalidad sea un referente dentro de la universidad, dentro del sistema educativo en general, ¿no? No solamente es un intento a nivel nacional, sino a nivel general. Podríamos precisar que hacia el año 2009, cuando se dan las demandas que finalmente terminaron en el Baguazo, en los momentos de conciliación y discusión de las exigencias de la población indígena, de los pueblos indígenas, de las organizaciones indígenas, se logra poner en la agenda nacional estas demandas, y una de ellas es el acceso a la educación superior. Y podríamos decir que en el año 2013 se abre una modalidad de beca 18 para las comunidades nativas. Y en la ley universitaria 30220 se incluyen aspectos de que la interculturalidad debe estar presente, por ejemplo, en la educación superior. Y también podemos decir, cuando yo ingresé acá, por ejemplo, existía un programa de maestría en estudios amazónicos, ¿no? Ya la universidad tenía estudiosos lingüistas desde las ciencias sociales, etcétera, que van hacia lo que es la inclusión de las poblaciones indígenas a investigar y a recoger sus aportes en la cultura, ¿no? Digamos que hay un balance del 2014 al 2021 en el cual es hecho por el doctor Solís, en el cual se señala que hay un 38% de estudiantes que ingresaron a la beca 18 que finalmente interrumpieron sus estudios. Y también utiliza variables culturales o categorías culturales, como que la población que interrumpe sus estudios es porque no se acostumbra efectivamente al régimen académico que hay en las universidades, y tampoco se acostumbra a la vida en la ciudad. Falta una tutoría, una vida comunitaria que les permita a ellos compensar el desarraigo que viven en esa etapa, ¿no? Es necesario también tener en cuenta que un hecho cercano fue, por ejemplo, el COVID, ¿no? Y durante el COVID emergieron algunas propuestas indígenas, también coordinadas por el AIDCEP y por otras organizaciones del Ucayali, que permitieron que haya un marco digamos, organizativo en la demanda de reivindicaciones, porque las muertes en los pueblos indígenas a raíz del COVID era muy alta. Y la atención obviamente era, como en todos lados, deficiente. Así es que también emergen propuestas de acciones interculturales en los hechos, cuando emerge un grupo de shipibos que configura el Comando Matico y hace las demandas al Ministerio de Salud, al gobierno. Se mueven con mucha agilidad entre su pueblo y el Palacio de Gobierno, y van negociando espacios que son espacios que se van creando de manera precaria, pero que permitió atender a muchísimas personas enfermas de COVID con presencia de médicos en un espacio manejado por indígenas, con medicina tradicional también, y atendieron a muchísima gente bajo una metodología que permitió que las familias pudieran acceder al local en donde ellos habían logrado organizarse, ¿no? Para hacer medicina tradicional, ¿no? Con hierbas.
Podríamos entender entonces que efectivamente hay una interculturalidad de hecho y de facto ante un fracaso de atención de salud del sistema de salud hacia los pueblos indígenas y en general a la población también, ¿no? Podríamos pensar también en compartir algunos estudios que nos hacen pensar en cómo se han ido abriendo las universidades interculturales, ¿no? Hay muchas universidades interculturales en el momento, pero, por ejemplo, San Marcos aportó mucho en la promoción de la creación de este ingreso de la población indígena al sistema universitario, ¿no? San Marcos tiene una experiencia en la Selva Central, ¿no? Donde impulsó un programa para formar profesores de educación intercultural bilingüe entre el 2008 y el 2014. También tenemos a los lingüistas que siempre han trabajado temas de cultura también, y ellos han ido reconociendo lenguas indígenas que sirven para que efectivamente haya un mayor reconocimiento también a estos pueblos, ¿no? Entonces, San Marcos ha mantenido una vida activa en toda esta situación y relación con los pueblos indígenas y ha promovido el ingreso de estudiantes amazónicos en el año 1999 con ingreso directo, ¿no? Rápidamente un poco señalar que eso implicó también adaptar reglamentos, dar apoyos, nivelaciones, tutorías a los nuevos jóvenes universitarios procedentes de los pueblos indígenas, y que también exigía que la visión de la universidad se reforzara en el respeto a la diversidad cultural, que de hecho aparece aún hoy en la página oficial de la universidad, ¿no? Entonces, es muy importante ver que sí se ha promovido acciones desde la universidad ha tenido un rol activo en ello, ¿no? Las facultades sociales no se ha quedado atrás, también justamente a través de la maestría en estudios amazónicos, a través de los cursos de pregrado en Amazonía, de un conjunto de docentes, colegas especialistas en Amazonía que trabajan acá, seguimos impulsando, estamos participando con 2 colegas de la escuela en la Comisión Multisectorial PIASI. Entonces es importante ver que la universidad está vinculada a las necesidades de la población, por ejemplo, en el reconocimiento de una reserva indígena que es una de las más grandes en el mundo, por ejemplo, que eso está en debate ahora, ¿no? Y yo creo que efectivamente nuestros docentes y nuestros egresados están en esos temas también, ¿no? Podríamos decir que tenemos un conjunto de temáticas en las cuales pues las investigaciones de la universidad en general y en particular de ciencias sociales también pueden aportar a dar mayor soporte a los temas de deserción estudiantil indígena, ¿no? A poder también, porque también hay que reconocer que las universidades interculturales tienen una propuesta bajo la lógica de que son universidades del pueblo, ¿no? Porque hay universidades interculturales ligadas a los pueblos y son hacia ellas para quienes van dirigidas también las atenciones de estos profesionales que egresen de estas universidades. Podríamos decir efectivamente que son universidades de pueblos y no de individuos a la luz de lo que es la trayectoria tradicional de las universidades como San Marcos, ¿no? Pero eso no quita también la necesidad de que la universidad se siga vinculando a las necesidades de las comunidades, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, le toca a Nicolás. Bueno, gracias a los organizadores de esta semana por el 41 aniversario de nuestra facultad. Gracias, Inesio, por dirigir esta mesa redonda, y a los colegas que nos acompañan, a los que han asistido hoy viernes por la tarde, que está tan frío y nublado, ¿no? Miren, en un sentido, esta es una mucho mejor facultad que en la que yo estudié entre 1971 y principios de 1976. En esa época no había un calendario claro, ¿no? En esa época se estudiaba de febrero a noviembre, de enero a julio,
habían 3 meses de hiato, no habían calendarios, en realidad eso es una novedad de los últimos 20, 25 años, ¿no? Una buena novedad. Yo estudié mi último año de sociología en el baño del Centro Federado de la Facultad de Letras, por ejemplo. Nunca me voy a olvidar, en el baño, ¿no? Tapamos los excusados y ahí con ladrillos, y ahí estudiamos el 5º año de sociología, ¿no? Había que terminar. Entonces yo creo que esa ansia nos permitió culminar la carrera. Aquí nadie estudia en ningún baño, más bien se quejan de que no hay papel higiénico. Es saludable el salto que se ha dado, ¿no? Y en ese sentido yo quiero remarcar que se debe apreciar el salto que se ha dado en tener una planta física en estas condiciones. Pero eso no ha sido porque el gobierno sea buena gente o porque nos hemos preocupado de que, en fin, hayan aulas suficientes, espacios administrativos, nuevos edificios, etcétera, etcétera. Eso es lo secundario. Aquí ha habido una pelea feroz para que haya arqueología, antropología, sociología, historia, geografía, trabajo social, en fin, no ha sido fácil, ¿no? En realidad la creación de la Facultad de Ciencias Sociales cristaliza un momento de desarrollo muy importante, que tiene una figura central que no está entre nosotros y que me dijeron que se le había invitado para que dé una conferencia magistral, parece que está fuera del Lima o del país, no sé, que es César Germaná, ¿no? Seguramente que las generaciones posteriores pondrán un busto y que esta facultad se llamará César Germaná porque se lo merece. Él es el que conduce. Su liderazgo es el que conduce la síntesis que el año 84 lleva a la constitución de la Facultad de Ciencias Sociales. Cuando yo ingreso a San Marcos, las 2 leyes del gobierno militar, el año 69 y el año 72, la ley universitaria que le dijimos la ley gorila, porque nos bautizamos peleando, entramos a San Marcos, aquí se acuerda mi colega, peleando contra la ley gorila, ¿no es cierto? Y luego vino el capítulo universitario de la ley de educación, que dividía la organización de la universidad en escuelas y departamentos, ¿no? Tratando de imitar lo que es la organización principalmente en los Estados Unidos, ¿no? La división en escuelas y departamentos. Y que aquí se adecuaba muy bien a los intereses de la Facultad de Medicina, mejor dicho, de la Escuela de Medicina Humana, que es la que en los últimos 2 estatutos nos ha dictado la organización de la universidad. Es bien fácil, ellos son mayoría de docentes, son mayoría en la asamblea estatutaria, por lo tanto lo único que hay que hacer es un lobby tipo confesionario para meterle otras ideas que no sean las de ellos, ¿no? Los médicos siempre ganan en la organización de San Marcos. A mí me ha tocado personalmente, o sea que no me lo van a contar, ¿no? Entonces teníamos escuelas y departamentos. Hay una gran lucha por volver a las facultades como unidades académicas, ¿no? Desafortunadamente se ha vuelto a un modelo mixto, ¿no? Y a pesar de que en el último estatuto algunos pugnamos por establecer artículos que permiten superar ese modelo mixto, nadie se atreve a usarlos. Por ejemplo, el estatuto permite fusionar escuelas y departamentos, lo cual es una necesidad clamorosa, es inútil que haya escuelas y departamentos. Para medicina es clave, para nosotros es inútil, ¿no? Porque una sola persona podría hacer las 2 tareas y una secretaria ya de hecho hace las 2 tareas. Y escuelas y departamentos suelen estar en el mismo espacio físico. Solo se necesita un acuerdo del Consejo de Facultad, según un artículo que pusimos en el estatuto, pues nadie se atreve a usarlo, ¿no? Y como estos hay varias otras cosas sobre la investigación, sobre la relación entre enseñanza y investigación, etcétera, etcétera. Pero en fin, por lo menos el 84 volvimos a la facultad, incorporamos lo que estaba afuera, que era escuelas y departamentos, volvimos al control de la gestión de nuestro conocimiento, salvo el caso de algunas facultades muy poderosas como medicina, por ejemplo, que hizo su propia facultad de ciencias sociales y la tiene hasta ahora, ¿no? Que es el departamento de medicina social, ¿no? Ellos tienen sus propios sociólogos, antropólogos, historiadores, ¿no? Por ejemplo, pero contra ellos nadie puede. Se necesitaría un golpe de Estado en San Marcos, ¿no? Entonces, continúa eso así. Pero
¿cuál era el concepto detrás de hacer facultad de ciencias sociales? Hubieron tres tendencias en el momento. La primera era la de los profesores más antiguos, que lógicamente se jubilaron o nos dejaron pronto, ¿no? Que querían continuar con la idea de los institutos, con la idea de las cátedras, digamos, tipo gran propiedad terrateniente, ¿no? Que era un poco el antiguo régimen. Estaban en minoría, felizmente. Luego había un grupo, los más radicales, me acuerdo de la época, que querían llevarnos a derecho. Esta facultad ha querido ser llevada a derecho 2 veces, ¿no? Pero nunca ha tenido mayoría. Y finalmente se impone el criterio que lideraba Germaná de hacer una facultad de ciencias sociales. Con un punto de vista epistemológico, ¿no? Germaná decía, el objeto de estudio es uno solo, es la sociedad, tiene varias entradas disciplinarias. Por esa época se publica el libro de Lumbreras, la arqueología como ciencia social, por ejemplo. Se publica el texto de Rodrigo Montoya, El objeto de la antropología en el Perú, que todas apuntaban al mismo hecho que señalaba Germaná, que resaltaba Germaná, ¿no? Entonces se funda con esa idea epistemológica fuerte, ciencias sociales atrás, ¿no? Desafortunadamente, por el desorden que traíamos de los 70s, el desorden que se reproduce en los 90s, en los 90 en los 80s y 90s nos tenemos que dedicar a proteger la universidad del terrorismo senderista por un lado y del terrorismo de las Fuerzas Armadas y policiales por el otro, ¿no? Aquí hay varios que hemos dado la pelea corporalmente contra esas fuerzas que nos querían liquidar, matar, demoler la universidad. Su consigna era destruir la universidad y reconstruirla en las zonas liberadas, ¿no? Entonces 80s y 90s nos pasamos peleando para que esto subsistiera, ¿no? Luego vino la intervención militar. Estuvimos intervenidos del 91 al 98. Yo he dado clases, no me lo han contado, yo he dado clases con un soldado con un fusil de guerra en la puerta de mi curso, aquí en el segundo piso, y con una grabadora. Por eso cuando a mí me dijeron que iban a grabar la clase, con esto en la época de la pandemia, dije ni hablar, grabación ni hablar, porque para mí grabadora era fusil de guerra, ¿no? Entonces eso me ponía a temblar. Yo no tenía capacidad de enfrentarme a fusil de guerra, lógicamente, ¿no? Pero un año. Y de ahí se reunieron y se fueron al gimnasio. Hicieron su cuartel en el gimnasio. Estuvieron hasta el año 98. Y estuvimos intervenidos por el Poder Ejecutivo del 95 al 2000. Se modificó la estructura interna de la universidad. Se nombraron las autoridades a dedo. Y luego esta facultad estuvo intervenida, si la memoria no me falla, entre el 2011 y el 2016, ¿no? Por el rectorado de izquierdo, que nos impedía elegir decano, ¿no? Aquí sí tenemos un contrapunto con la rectora, por supuesto, tiene actitudes autoritarias y todo, ¿no? En esa época no nos dejaban elegir decano. ¿Se imaginan ustedes la situación en que nos desenvolvíamos? Recién con la estatutaria a partir del año 2016, con el decanato de Julio Mejía, posteriormente Cristóbal Ajovín y ahora Carlota Casalino, volvemos a una suerte de normalidad académico-democrática. Y bueno, no creo que nadie podría llamar a esta situación en la que nos desenvolvemos normal, ¿no es cierto? Desearíamos que nuestra normalidad sea un poco más cómoda, ¿no? Pero no hay nada que hacer, que hemos estado un poco acorde con los avatares de este país, ¿no? Por lo que significaron los 70, por lo que significó la resistencia frente al terror en los 80s y principios de los 90s, con lo que significó la resistencia contra la dictadura militar, porque aquí se sacó un aviso en los periódicos de apoyo a la intervención. Y hay quienes, yo los estoy mirando, nos negamos, ¿no es cierto?, César Espinosa Claudio, a firmar ese documento de apoyo a la intervención que se publicó en el diario El Comercio. Ahí me miro otro golea que tampoco firmó, ¿no? Yo todavía lo tengo ahí dobladito en mi casa y en varias oportunidades he hecho fotocopias para repartirlo, ¿no? Muy importante, porque nos resistimos a que esto desapareciera, ¿no? Y luego, desafortunadamente, los 2 decanatos de Germaná a principios del siglo XXI no lograron volver a conciliar política, academia y democracia,
y volvimos a tener esta intervención de Izquierdo. ¿Por qué no permitía Izquierdo que se eligiera decano? Porque siempre elegíamos a uno que no le gustaba, ¿no? Siempre elegíamos a uno que no le gustaba. Entonces, por lo tanto, impedía. Con esa ley universitaria se podían intervenir las facultades. Con esta ley universitaria y este estatuto es mucho más difícil. Siempre se puede, ¿no? Tú sabes que en San Marcos, los notarios sanmarquinos, por supuesto que a un camello le llaman, no sé, perro, en fin, cualquier cosa pueden hacer. Pero es más difícil. Es más difícil con esta legislación. Entonces, yo lo que quiero remarcar es que esto que tenemos ahora, que dista mucho de ser perfecto, pero es obra de mucha gente que se ha roto el lomo, ¿no? Porque haya facultad de ciencias sociales, porque sea de ciencias sociales, porque no nos quedemos en la facultad de letras, porque no nos vayamos a derecho, y esto lo remarco porque 2 veces nos han querido llevar a derecho, ¿no? Y porque haya un concepto atrás. Como decía Germaná, las facultades no las define la carrera profesional. Mentira. Las facultades la define el objeto de estudio, ¿no? Por algo enseñamos epistemología de las ciencias sociales en esta facultad, ¿no? Si ustedes van a Huancayo, cada carrera profesional tiene su facultad. En alguna oportunidad me llamaron a Huancayo después de que estuvimos en la estatutaria del 2016 y yo les dije, grave error, aquí no hay 20 facultades, aquí hay 4 o 5 nomás, si las agrupamos de acuerdo al objeto de estudio, ¿no? Porque lo otro, pues, no es un hoyo de grillos, como es ese San Marcos, lo otro es un costal de alacranes, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, quiero culminar diciéndoles que la gran tarea de hoy, seguro yo ya no la veré, ¿no? La gran tarea de hoy es articular investigación con las carreras profesionales y el posgrado. Y eso, aunque parezca mentira, es relativamente más fácil en el posgrado, por más que estamos bastante atrasados, ¿no? Y por más que existen grupos de investigación, es mucho más difícil en el pregrado. Si algo no está desarrollado en San Marcos, es la investigación formativa. Nosotros tenemos que marchar, no a que se dicten bien los cursos y todos lleguen temprano, eso está bien, porque hay muchos que ven la manera de no ir a dictar clases y eso está mal, ¿no? Hay que ver la manera de que los cursos sean en realidad proyectos de investigación. Ese tiene que ser el futuro de nuestras carreras. Y eso es mucho más difícil, mucho más costoso, necesitamos mucho más profesores y, sobre todo, gente que tenga la vocación de venir a la universidad, ¿no? Que es lo que nos falta a todos, ¿no? De dar su tiempo, no solo por el trabajo que tiene, sino por la vocación que debe tener, ¿no? Entonces yo creo que esa es la tarea hacia el futuro, la tarea que nos puede permitir asentarnos como Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, siempre nos pueden intervenir militarmente de nuevo, además el devenir del país es una de las posibilidades que pone y todo se puede ir al diablo, pero no, los que crean en algún Dios rueguen que así no sea, yo no creo en ninguno, pero sí creo en mi trabajo cotidiano, ¿no? Y creo que esa es la mejor manera de evitarlo y por supuesto organizándonos, no solo como movimiento estudiantil, como movimiento universitario, de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes. Es el movimiento universitario la única garantía de que tengamos futuro. Muchas gracias. Muy bien. ¿A quién? Mario Mesa. Está bien. ¿Se escucha, verdad? Okay, gracias. No te pegues mucho. Muy bien, buenas tardes. Ante todos, gracias por la invitación para participar en esta mesa. Soy de los, represento, en este caso, un poco la memoria histórica, ¿no? Porque soy historiador. Pero ya el doctor Luis nos ha intercedido generosamente de contar algo de esta historia, que también lo tenía pensado. No solamente por mi formación en esta casa de estudios, sino también porque
digamos, he vivido esa parte de la historia de San Marcos y de la Facultad de Ciencias Sociales entre los años 1991 y el 95, en que estudié el pregrado, y luego ya en los años 2000, principios de los 2000, cuando estudié en el posgrado, en la maestría, en este caso de antropología. Y en ese periodo, digamos, muchas de las cosas que el doctor Lynch ha estado mencionando efectivamente me traían a la memoria lo que se vivieron en estos años, y en este caso particularmente, digamos, no solamente voy a hablarlo como invitado a esta mesa y docente, que ahora soy de esta casa de estudios y en esta facultad, sino también como estudiante, que quizás también es una parte importante de la historia de esta facultad, en la medida en que como estudiantes, por lo menos en los años 90, cuando esta facultad ya estaba constituida precisamente como una organización ya descentralizada bajo el régimen estatutario y la ley universitaria de 1983-84, esta facultad se construye precisamente en esos años, inmediatamente después de creada como facultad, se construye en este edificio que hoy en día estamos, y que en esa época recuerdo que eran el primero y el segundo piso, y este espacio que ahora es el auditorio José María Arguedas era en esa época las oficinas de lo que era la dirección, o en esa época se llamaba Secretaría Administrativa, que era la que gestionaba todo el proceso académico y administrativo de esta facultad, que funcionaba, diríamos, bajo los términos de lo que ya era una institución más o menos consolidada, como lo ha expresado bien el doctor Lynch. Aunque en esa época yo recuerdo que, claro, ya no teníamos los problemas de un ambiente propio, como nos lo cuenta el doctor Lynch, en los años 70, de que las clases se daban en un baño, y hoy en día ya no es así, obviamente. Pero yo recuerdo que en los años 90 lo que faltaba eran el agua en los baños, motivo por el cual muchos de los baños andaban cerrados la mayor parte del tiempo, junto con otras dificultades que, sin embargo, eran primordiales para el funcionamiento de esta facultad. Por ejemplo, la ausencia a veces de luz por apagones, ¿no? Y que no afectaba solamente a la Facultad de Ciencias Sociales, sino también a muchas facultades que estábamos en un sistema de interconexión de la red eléctrica bastante deficiente. Por otro lado, también había un sistema, diríamos, de desagües bastante deficientes, no solamente en esta facultad, sino en el conjunto del campus universitario, que por cierto es un campus bastante ya, digamos, no bastante, pero sí relativamente antiguo, porque se construye en los años 50. Ustedes sabrán, y un poco ya historia más allá de la facultad, de que esta universidad, este campus universitario, se construye a partir de un proyecto fallido, que es el estadio de San Marcos, que curiosamente todavía que hoy en día funciona, digamos, curiosamente de manera un poco fallida, no para eventos deportivos de gran magnitud con lo cual se había diseñado originalmente este estadio de San Marcos, que debía ser el Estadio Nacional de Lima, pero que finalmente no prospera, y motivo por el cual el gobierno de Odría decide transferirle esta obra a la Universidad San Marcos, que hacia esos años cumplía 400 años. Pero digamos es como una suerte de un presente griego, ¿no? Una infraestructura fallida para los fines que se habían construido inicialmente. Es una obra media hacer, se lo dan a la Universidad San Marcos como una suerte de regalo, donación o presente para que allí funcionara ya la nueva Universidad San Marcos y su campus. El detalle es que a partir de ese momento las obras que se comienzan a construir en diferentes partes alrededor del estadio, que son precisamente las facultades, y las más antiguas son las de letras y las de ciencias, ¿no? Efectivamente
adolecen, diríamos, de lo que siempre ha caracterizado a la universidad en general, y es la falta de presupuesto, ¿no? O la ausencia, digamos, de presupuestos que satisfagan las necesidades de la primera universidad, ya ni siquiera digo del Perú, sino de América. Bueno, en ese escenario hay que entender también el desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales, en términos de facultad creada por la ley universitaria de los años 80, que efectivamente le transfiere una serie de nuevas tareas o responsabilidades que debían hacerse bajo esta norma, que le confiere mucha autonomía, diríamos, o una relativa autonomía, bueno, cuestión de debate, ¿no? Pero a las facultades para su manejo académico-administrativo, pero sin presupuesto. Y recordemos que en esos años, eran años, estamos hablando de los años 80, 90, eran años de la masificación de la educación pública a nivel superior, un fenómeno que venía desde los años 60, ¿no? Y que hacía estas infraestructuras, digamos, no solamente que eran reducidas, sino en muchos aspectos deficientes para cumplir algunos servicios fundamentales. Bueno, en ese escenario, a partir de lo que nos ha contado el doctor Lynch y a partir de mi propia experiencia, lo que podemos decir es que esta facultad, sin embargo, ha podido navegar contracorriente. O sea, ha podido, en medio de las dificultades, que no solamente eran cuestiones de carácter infraestructural o administrativo, digamos, falta de recursos, por ejemplo, básicos, como por ejemplo tener una buena biblioteca, ¿no? Actualizada, ¿qué le digo yo? Además de sistemas informáticos que apenas estaban ingresando también a la facultad. En esta facultad yo recuerdo haber llevado cursos básicos de DOS, sistema operativo de los años anteriores al Windows, ¿no? Y que sin embargo luego va evolucionando bajo el nuevo sistema, los nuevos sistemas informáticos, y va creciendo, pero digamos siempre en medio de la precariedad y la deficiencia. Ahora, nada de estos escenarios bastante problemáticos, no solamente en términos de infraestructura, presupuesto, que también afectaba obviamente al cuerpo docente, que era un cuerpo docente también bastante maltratado, precario, es decir, no necesariamente todos los docentes satisfacían las necesidades ni de los estudiantes, ni necesariamente tampoco de toda la universidad, porque una de las cosas que también recuerdo es que había mucha ausencia, que entiendo yo era básicamente en esos años, estamos hablando de los años 80, 90, tenían que buscarse trabajos alternativos a lo que significaba trabajar en esta universidad de tiempo completo, pero cuyas remuneraciones e ingresos eran bastante precarios. Bueno, los estudiantes en ese contexto teníamos también que agenciárnosla de manera, digamos, suplementaria, complementaria, que en buena parte era parte de nuestra formación, ¿no? Es decir, teníamos que también buscar recursos externos fuera de la universidad, o también con lo que había en la propia universidad, porque tampoco es que fuera de los espacios de la Universidad de San Marcos hubiera una abundancia de materiales o de recursos bibliográficos, incluso la búsqueda de docentes. Algunos de ellos que habían enseñado en la universidad pero que se habían jubilado. Recuerdo el caso de dos profesores que en historia volvieron en los años 90 a solicitud de invitación de los estudiantes, que eran los doctores Raúl Rivera Serna y el doctor Carlos Araníbar, que generosamente, diríamos, volvieron a la universidad para enseñar a nuestra generación, ¿no? Ese es un momento que, como le digo, nada de esto, sin embargo, impidió de que la facultad, en medio de la adversidad, funcionara. Y funcionara, diríamos, en los términos que quizás los sanmarquinos y en esta facultad, no solamente los sanmarquinos en el sentido de los estudiantes, sino también de los docentes. Bueno, de hecho, muchos de los que ahora somos docentes
fuimos estudiantes en esos años y siempre podemos dar testimonio de ello, es que tuvimos que agenciárnoslas en medio de todas estas precariedades que involucraban no solamente cuestiones de deficiencia, sino también riesgos. Y en esos años, y por venir precisamente de facultades como ciencias sociales, letras, las humanidades en general, digamos en los años, sobre todo ya 90, finales de los 80, pero sobre todo ya en los 90, tener este tipo de carreras como una opción, diríamos, en la vida, sobre todo cuando se era muy joven, donde a veces se toman demasiados riesgos. Sin embargo, era una posibilidad abierta para los jóvenes estudiantes que sobre todo veníamos de sectores populares. Es decir, el impacto que generó las ciencias sociales a través de muchas décadas de trabajo en esta universidad, antes de que existieran como facultad o incluso como programas académicos y departamentos académicos en la década de los 70, con la reforma que justamente ha indicado el doctor Lich, que fue de la época de Velasco. Estas áreas de especialización en lo que es principalmente el estudio, diríamos, la arqueología, la antropología, la historia, y luego se va a sumar la sociología y trabajo social y geografía, daban horizontes de que era viable y muy importante tener este tipo de formaciones. De formación, diríamos, no solamente en términos de formación general, los estudios generales, ¿no?, los cursos generales, que eran muy grandes, diríamos, las concurrencias a las clases, sino también en los términos de poder construir algo importante para el país, que es lo que precisamente la larga tradición intelectual, académica, científica, que le ha dado al país tanto durante prácticamente el siglo XX, ¿no?, del cual en el siglo XXI en alguna manera somos tributarios, el motivo por el cual recordamos todos estos hechos en esta semana de esta facultad. Ha dado tanto a este país y sin embargo en medio de la adversidad, ¿no?, y de la precariedad. Y de alguna manera hemos logrado construir una identidad no solamente para San Marcos en términos generales, sino sobre todo para estas facultades que siento que sin embargo en los últimos años ha sido ninguneada en los espacios, diríamos, políticos. Es decir, políticamente ya no tiene el peso tener, diríamos, un ministro, un presidente, un congresista, una autoridad, ¿no?, de relieve en el país con estas formaciones. Y sin embargo, sabemos, y esto quizás los movimientos sociales, políticos de los últimos años nos muestra que efectivamente ha marcado el rumbo en la conciencia colectiva de este país, ¿no? Y ese es quizás el balance que yo podría hacer desde esta perspectiva sobre lo que ha significado el aporte de una facultad que cumple 41 años de historia institucionalizada, pero que tiene una vida de larga duración, ¿no? Estas formaciones sociales, culturales, intelectuales que han construido una identidad de nación. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿se sirve eso o esto? A ver. Director de la Escuela de Geografía, ¿no? Sí, ya, adelante. Muy buenas tardes con todos. Mesa de honor. Me uno como representante de la Escuela Profesional de Geografía, me uno a los 41 aniversarios de nuestra Facultad de Ciencias Sociales.
poco la reseña de la Escuela de Geografía en el contexto de San Marcos parte del año 47. El 23 de mayo de 1947 se crea el Instituto de Geografía como una dependencia del rectorado. Posteriormente pasó a la Facultad de Letras. Y bueno, en el año 83, con la promulgación de la Ley Universitaria 23733, el nuevo Estatuto de San Marcos, la Escuela de Geografía pasa a formar parte de la Facultad de Geología, Minas, Metalurgia, Ciencias Geográficas y Mecánica de Fluidos, donde estuvimos hasta el año 95. Justamente como lo mencionó el doctor Lynch, con la intervención a San Marcos, la carrera de Geografía es fusionada con la carrera de Ingeniería Geográfica. Y el año 98 se reapertura la carrera de Geografía en la Facultad de Ciencias Sociales. Desde ese año nosotros estamos en la Facultad de Ciencias Sociales. El objeto de estudio de la geografía como ciencia, la geografía es una ciencia muy amplia que comprende tanto lo físico como lo social, ¿no? Muchos autores hablan que la geografía es una ciencia social, y es correcto, porque estudiamos al hombre y el entorno geográfico, el espacio geográfico. Nuestro aporte en esta facultad, bueno, es importante. Formamos junto a las otras escuelas, arqueología, antropología, historia, sociología, trabajo social, las ciencias sociales en San Marcos. Hemos pasado también por diferentes paradigmas como carrera profesional, como ciencia descriptiva en su momento y luego una ciencia aplicada. Hoy en día es importante, efectivamente. Recuerdo que vienen a mi mente cuando mencionaron la historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Geografía también, cuando se crea el año 85, con la nueva conformación de facultades, con el Estatuto del año 84, funcionó en el sótano de Derecho. Antes de eso estuvo en biología, sótano de biología. Después pasó al sótano de Derecho, y del sótano de Derecho al nuevo pabellón que tenemos cerca del rectorado. Fueron condiciones muy duras, ¿no? Yo ingresé a San Marcos el año 90 y egresé el año 95. Teníamos el nuevo pabellón, pero carecíamos de servicios todavía. El pabellón estaba en construcción. Entonces, en realidad, había que tener mucha voluntad de poder estudiar, ¿no? Las condiciones eran muy duras, no había ventanas, no había puertas, era invierno, recuerdo, pero estábamos ahí. La perseverancia de ser sanmarquinos, de ser profesionales, nos llevaba a superar todas esas limitaciones. Y en alguna ocasión, recuerdo también, estudiamos en la mañana, primer año, participé en una reunión de estudiantes en el turno de la noche, y había clases con Petromax. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? En Lima, el año 90, con Petromax, porque no había energía eléctrica en los sectores. Entonces eran pruebas, creo, que un poco marcaba si es que uno quería seguir continuando esta carrera profesional que habíamos elegido o nos trasladábamos, porque en aquella época estaban los traslados. Cuando yo decidí terminar la carrera, al igual que muchos compañeros, y desde el año 2002 soy docente en esta universidad y en mi escuela profesional de geografía. Entonces he visto crecer también colegas profesionales en realidad que enfrentan muchos retos. La geografía, menciono, como ciencia social, como ciencia aplicada, también ha alcanzado actualmente el desarrollo gracias a las tecnologías, ¿no? Hemos tenido paradigmas de la geografía descriptiva, memorística, que muchos detestaban en los colegios, pero en realidad luego surge pues la geografía más aplicada, ¿no? Hoy en día tenemos puntos importantes de desarrollo. Muchos profesionales geógrafos trabajando en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Y desde el lado formativo, como universidad, enfrentando esos retos que el mundo actual nos pone como retos, ¿no? El aporte tecnológico, el desarrollo de las imágenes de satélite, que muchas de ellas son de libre disponibilidad. Tenemos muchos insumos, mucha materia prima para explotar y, lógicamente, generar conocimiento a partir de ello.
enfrentamos también, pues, al igual que la facultad en la que nos encontramos, cierto olvido de parte de la misma universidad, ¿no? Las ciencias sociales siempre han estado relegadas y eso es necesario mencionarlo. Pero a pesar de ello, estamos presentes en el desarrollo del país. Hemos sido y somos como universidad un referente importante. Y creo que en el mundo las ciencias sociales se enfrentan eso, ¿no? Esos desafíos. ¿Qué retos tenemos? En el país, este año fue promulgada la Ley de Ordenamiento Territorial, impulsada también por colegas que trabajan en la Presidencia del Consejo de Ministros, en la Secretaría de Gestión de Riesgo de Desastres. Salió la ley, ahora está para el reglamento de la ley. Es un punto clave para el desarrollo del país en diferentes aspectos. Tenemos la gestión del riesgo de desastres, que también está en el tapete en el país, un país vulnerable, un país expuesto. Entonces estamos abordando problemáticas de realidad, de actualidad. La pandemia puso en evidencia el papel de la geografía en el mundo. ¿Cuál fue el desarrollo, el aporte de los geógrafos cuando se desarrolla el análisis espacial, ¿no? La virtualidad fue un reto para muchos. Entonces, el estudio de las enfermedades, por ejemplo, ¿no? El COVID, se realizó con tableros de control, con los dashboards, hechos con sistemas de información geográfica, que justamente hace muchos años atrás, en 1856, un médico inglés, John Snow, hizo un estudio manual para encontrar el origen de una enfermedad del brote de cólera en Londres. Y nosotros, años después, siglos después, haciendo ese tipo de estudios con sistemas de información geográfica, herramientas desarrolladas por geógrafos. Y actualmente todos usamos los aplicativos móviles para poder desplazarnos de un lugar a otro. De manera indirecta somos usuarios de tecnología que tiene que ver con herramientas de análisis geográfico. Entonces son retos que la disciplina nos ha puesto, el aporte de la profesión y lo que enfrentamos como desafíos, porque la ciencia es cambiante, está desarrollándose de manera muy acelerada, lo que implica que también los profesionales tenemos que estar de acuerdo a este desarrollo tecnológico. Una vez más, sinceros saludos de parte de la Escuela Profesional de Geografía a nuestra Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Gracias. Bueno, quiero agradecer también igual. Aquí, hola, ya. Buenas tardes con todas y todos. Quiero también igual que los colegas agradecer la invitación. Creo que es importante sentarnos y dialogar y compartir ideas, en lo posible también debatir, ¿no? En la medida que haya encuentros de ideas podemos mejorar, ¿no? Es un poco la idea de esto, ¿no? Quiero partir un poco del contexto, ¿no? De este tiempo que tiene la facultad, que es un tiempo importante, ¿no? Entrados los años 80, nosotros veníamos de la herencia de un hito fundacional del país, que es la Constituyente del 79. Creo que eso me parece importante resaltarlo porque va a dar cuenta de una época, ¿no? Va a dar cuenta de una época, va a dar cuenta de un pensamiento, también va a dar cuenta de un actuar político y que tiene que ver con la universidad. Tiene que ver con la universidad pública, tiene que ver con San Marcos y tiene que ver también con la historia de esta facultad en ciernes, ¿no? que se estaba discutiendo finalmente crearse, ¿no? Esos años 70 que van a dar a luz esta facultad tenía pues un nivel de politización muy grande, ¿no? Tenía un movimiento obrero importante, tenía unos estudiantes universitarios empoderados que estaban conectados con la vida política, ¿no es cierto? Y teníamos una sociedad que estaba discutiendo hacia dónde iba. Entonces, poder discutir posteriormente una sociedad donde potencialmente haya ciudadanos es un poco producto de esa época, ¿no? Hablar de democratización es también producto de esa época y hablar de esta facultad
es producto de esa época, ¿no? De hecho, pensar y tratar de entender este horizonte de la facultad también es ver qué se discutía antes, qué se discute ahora, ¿no es cierto? Y cómo actuamos también en el sistema universitario, ¿no? De hecho, aunque no me lo hayan tenido que contar directamente, algunos colegas, como los presentes, por ejemplo, estaban de lado a lado con los obreros en el campo, ¿no es cierto?, siendo estudiantes universitarios, porque esos testimonios los hemos escuchado de los propios obreros, hoy probablemente muchos jubilados, algunos ya no están aquí con nosotros, ¿no? Entonces, ese momento es clave para discutir también el papel que tienen las ciencias sociales en el Perú, el papel que tiene nuestra facultad en esa discusión, ¿no es cierto? En el caso de trabajo social, es interesante la forma en que se articula, ¿no? Viene de una tradición, de una lógica asistencial de los años 30, ¿no? Que se incorpora, que se crea esta Escuela de Servicio Social en el Perú, una lógica asistencial muy lejana de conectarse con las perspectivas críticas, pero en los años 70 también nosotros pasamos por una reconceptualización del trabajo social, reescribiendo un poco las posturas de la mirada de lo social, ¿no? Y claro, el objeto de estudio, ¿no?, se reformula también en el sentido de romper con esa lógica asistencialista, estas prácticas sociales que repetían simplemente prácticas, ¿no?, basadas mucho más en formatos, ¿no? También muchos de los pensamientos que hoy de repente están en boga cuando discutimos la decolonialidad, hablamos de la transdisciplinaridad, muchas de esas ideas se han discutido en los años 80, se han discutido en los años 90, entonces creo que es importante también encontrar esos rastros cuando miramos hacia el pasado, encontrar esos rastros para poder ver cuál es el peso que tienen ahora, ¿no? En una visita, por ejemplo, a la biblioteca, ¿no?, estaba la tesis de Aníbal Quijano, ¿no?, la tesis de licenciatura. Interesante, cómo podemos recuperar un poco también esa memoria en la discusión, ¿no? Entonces, lo mismo, creo que de alguna manera poder encontrar ese punto de partida para poder discutir esta forma de interacción que podamos tener entre escuelas, porque claro, efectivamente, en perspectiva, entendemos que es mejor. Yo también estudié aquí en los años 90 y a nivel de infraestructura y a nivel de diferentes cosas ha cambiado. El movimiento estudiantil y la conformación del movimiento estudiantil también ha cambiado, ¿no? Antes la educación pública era mayoritaria, ¿no? Ahí habrá que ver los números, de repente Mercedes tiene mucho más data de eso, pero la educación básica ha variado notablemente. Hoy los jóvenes, probablemente ya casi más del 50% de los estudiantes de la educación básica están en educación privada. Claro, educación privada de todo tipo, ¿no? O sea, hay unos matices inmensos entre la educación privada, que es en una casa de 100 metros o menos, y la educación privada, que es estas grandes unidades privadas que pueden costar mensualidades por encima de probablemente de los $2.000, $3.000, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra conformación de la sociedad. Entonces, nuestros estudiantes, que de repente antes venían exclusivamente de la educación pública o en menor medida de la educación privada, hoy tienen otra conformación. Tienen otras condiciones también, ¿no? Probablemente la forma en que el Estado ha asumido el tema estudiantil a nivel universitario, por ejemplo, el tema de las becas podría entenderse como algo positivo, ¿no? Hoy tenemos muchos estudiantes que reciben becas completas, eso es interesante. También creo que en este proceso de leer un poco la evolución de la facultad, también es interesante mirar que, claro, por ejemplo, hay elementos que deberíamos tomar en cuenta. Claro, la crisis, ¿no? La crisis de los 80, que fue muy profunda, la represión de los años 90. ¿Y cuáles son esos efectos también, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, dentro del marco de esos efectos, ¿no?, cómo de alguna manera la universidad, probablemente por esas razones, estaba un poco cerrada. Entonces era muy difícil, por ejemplo, hacer una renovación docente fuerte, ¿no? Entonces yo creo que recién con la ley universitaria se comienza a hacer una renovación docente importante. Entonces, claro, hay una herencia de todo eso, ¿no? Por lo menos en mi escuela, por ejemplo, hay una brecha grande, ¿no?, entre las generaciones de profesores que entraron, creo, bastante jóvenes a la docencia, y luego hacia la renovación que se genera a partir de la ley universitaria, a partir del año 2017, hacia el 2018, 19, 20, ¿no? Entonces, creo que eso también es parte de la historia que tenemos que un poco recuperar. Hay la necesidad también de recuperar nombres, ¿no es cierto? En el caso de nosotros como trabajo social, por ejemplo, es interesante cómo, a pesar de no estar nombrados, se incorporaron algunos docentes interesantes como Alejandro Kusianovich, por ejemplo, que le dio otro tinte un poco a la conformación del cuerpo docente y generó una influencia importante en una generación de docentes que comenzaba a aparecer.
Entonces, la aparición también de Enrique Jaramillo, ¿no? Docentes interesantes como Jorge García, que también entró muy joven a la docencia, igual más o menos que Miguel, ¿no es cierto? Hacia el siglo XXI comienzan a entrar, pero son algunos docentes, ¿no? Comienzan a abrir un espacio, ¿no? Creo que eso también es importante mencionarlo porque se va generando cambios, ¿no? Y hoy que tenemos de repente una facultad con más docentes, donde han habido incluso procesos de nombramiento automático, producto también de la mirada del Estado de poder abrirse a reconocer ciertos derechos, creo que también es importante decirlo, ¿no? Pero creo que también en el actuar docente también hay que mirar cómo hemos cambiado en nuestra mirada de la participación, ¿no es cierto? Nuestra mirada gremial, por ejemplo, ¿no? El tema del sindicato, ¿no? Creo que si hoy día preguntáramos cuántos docentes están sindicalizados o participan del sindicato, y claro, probablemente muchos no lo estén, y probablemente siempre haya una razón, que el sindicato no funciona, que y tal y cual, ¿no es cierto? Pero la idea primigenia de organizarnos para mirar derechos y para, de alguna manera, luchar por una universidad pública, se pierde un poco, se pierden esos espacios. O sea, hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? La relación con los movimientos sociales ha cambiado. De hecho, la estructura social del país ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces creo que también hay que mirar cómo nos estamos conectando con esos espacios, cómo generamos los esfuerzos para conectarnos con las nuevas formas de lucha social. Entonces ahí también hay un reto, ¿no? Estamos hablando nosotros de lo que está pasando afuera, estamos tratando de describir, explicar un poco los cómo y los porqués de lo que pasa afuera, pero de repente en muchos sentidos también nos estamos quedando hacia adentro, ¿no? Estamos creando barreras y muros que probablemente antes no eran tales, ¿no? Antes era una universidad de muros más simbólicos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una necesidad de generar los espacios para conectarnos además con esta coyuntura, ¿no? Y ahí termino. Creo que celebrar estos 41 años de la facultad también es generar una crítica respecto al papel que cumplimos en estas coyunturas políticas tan difíciles, ¿no? Si se recuperó la democracia hacia el siglo XXI, ¿no? Hoy en día prácticamente hemos perdido esa recuperación de la democracia bajo fachadas de democracia, porque no solamente basta con describir los presidentes que están presos, sino también la forma en que actúa el gobierno, ¿no? La toma del Poder Judicial, la toma del Congreso, ¿no? El gobierno en sí mismo, que tiene no solamente manejan los diferentes poderes del Estado, sino también han asumido una postura muy represiva, ¿no? Que lo dicen abiertamente, ¿no? Prácticamente ya la gente no sale a las calles porque ya saben lo que les va a pasar. Entonces creo que eso también es una autocrítica para nosotros, para ver cómo podemos conectarnos con esos espacios y participar un poco también de los procesos democráticos que deberíamos estar. Muchas gracias. Doctor Silva. Doctor Silva, de arqueología. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera concentrar mi presentación así rápido nomás. Creo que es la última, ¿no, doctor? En los 80s, recuerdo, el doctor César Reymaná me convocó para algunas ideas sobre el diseño de nuestro edificio, de la que actualmente estamos ocupando. Y el diseño que tiene es un diseño en forma de U. Y el diseño en forma de U es un tipo de templo que está en Chavín de Huántar, ¿no? Ahí en el Callejón de Conchucos, ¿no? Son templos que se construyeron hacia el año 2000 a.C. Obviamente ahí hubo una sugerencia también que hizo el doctor Lumbreras, ¿no? ¿Por qué no hacer una facultad que tenga un diseño arquitectónico, ¿no? Que recuerde, ¿no? esos modelos del antiguo Perú? Sin embargo, el ala izquierda, en el año 94
cuando vino la comisión reorganizadora, esa sección que ahorita es administración también era parte de nuestra facultad, que se formaba la U. Y era el patio, ¿no? Perdón, el jardín que tenemos, ¿no? Que sería la plaza, ¿no? Lamentablemente hemos perdido eso debido a una decisión política que se dio en ese momento, ¿no? Obviamente la universidad estaba intervenida, ¿no? Y ahí es donde perdió el modelo, ¿no? El diseño. Posteriormente, cuando en algún momento se me encargó el decanato, ya alguno de ustedes, de los expositores, lo ha indicado, ha señalado, este espacio donde estamos ahorita, en alguna de las gestiones, no recuerdo el nombre del decano, lo convirtió pues en un depósito. También era una sección, fue convertida en la oficina de trabajo social. Estoy hablando, fue a principios de este siglo, o fines del siglo pasado. Y entonces con Ananías Guamán, ¿no? Con Zenón Vargas, decimos, bueno, hay que recuperar este auditorio, ¿no? Esto fue justamente para cumpla sus fines, para que nosotros como facultad expresemos, ¿no? Y nos salgamos, ¿no? al exterior, ¿no? A través de conferencias, seminarios, cosas. Y recuperamos este local, lo hemos convertido en lo que es ahora, ¿no? Lo que siempre debió ser, ¿no? En el segundo piso tenemos otro espacio también que corresponde, ¿no? A un auditorio que habría que, obviamente, equiparlo, ¿no? De la mejor manera. Seguramente en algún momento nuestra decana lo va a hacer, ¿no? Porque tenemos que mostrar una cara hacia el exterior, como hacen las otras universidades, ¿no? La Universidad de la Competencia, ¿no? Que está al otro lado. Entonces, es un tema que quise traerlo compartirlo con ustedes. La semana pasada estuvimos en Colombia, invitados, ¿no? Para unas conferencias sobre el Perú, y me sorprendió la manera como nos miran ellos, ¿no? A nuestra facultad, a Ciencias Sociales, ¿no? Obviamente era una cuestión sobre Antiguo Perú, ¿no? Por eso es que invitaron solamente arqueólogos. Y descubrimos, ¿no? Que a pesar de los excelentes profesionales que ellos tienen, nosotros somos un buen referente. Y somos un buen referente seguramente porque estamos haciendo bien nuestro trabajo, a pesar de todas las dificultades que ya lo han mencionado aquí los colegas, ¿no? Que me han antecedido, ¿no? Entonces es un tema que debemos seguir trabajando, ¿no? A pesar, ¿no? de lo que significa, ¿no? Investigar en este país. Yo había preparado un texto, ¿no? Un texto largo, pero veo que las exposiciones han tomado otras características, pero quisiera señalar algunas cositas, ¿no? Seguramente habrá algún estudiante de arqueología acá, porque nunca vienen a las conferencias los chicos de arqueología, algunos, ¿no? Y a diferencia de las décadas de 1970, ¿no? 1980 o antes, ¿no? En las décadas iniciales del siglo XX, en las que el mercado laboral del arqueólogo, ¿no? se restringiera pues a trabajar como docente universitario o un museo público o particular, ¿no? A partir de la década del 90, a pesar de las dificultades, ¿no? económicas que afrontaba el país, bueno, tantas dificultades que teníamos, ya lo ha resumido muy bien nuestros expositores anteriores. Las opciones laborales mejoraron, ¿no? Al surgir posibilidades en la administración pública, en la empresa privada, ¿no? A través de denominados estudios de evaluación arqueológica, es decir, que se unían, ¿no? A la investigación pura, ¿no? Había excavaciones de rescate, puesta en valor de monumentos arqueológicos, ¿no? Quisiera señalar también que Huaca Juliana o Huaca Puyana, como llamamos, que está en Miraflores, es un proyecto hecho por sanmarquinos, ¿no? Y ahora se ha convertido en un punto de referencia sumamente valioso. Es más, es un proyecto autogestionado ahora. Todos sus ingresos sirven, ¿no? Para ya la municipalidad de Miraflores, que lo financiaba en algún momento, ahora con los ingresos que tiene ese museo de sitio, financia todo lo que corresponde a sus gastos. Es increíble. Y lo han hecho en perfil bajo, ¿no? Lo digo porque todos los que ahí están hasta ahora, ¿no? Están participando son sanmarquinos, se han formado aquí con nosotros
en medio de todas esas dificultades que, como lo ha dicho Nicolás, ¿no? Han tenido que estudiar hasta en el baño, ¿no? Pero bueno, es el talento, ¿no? El interés, ¿no? La motivación que tenemos, ¿no? O que hemos tenido y que vemos también en nuestros estudiantes ahora, esa misma proyección, ¿no? Lo bueno de nosotros, creo, los sanmarquinos, y que no he visto en otra universidad, y perdónenme, profesores que no son o que aquellos que no son sanmarquinos, el sanmarquino tiene una mística. Tiene una mística, y esa mística nosotros lo heredamos de nuestros profesores. Yo lo he heredado de Rosa Fun, que ha sido quien me formó, del doctor Lumbreras, del doctor Ramiro Matos, el doctor Bonavía, y seguramente en las otras escuelas igualmente existen esos referentes, ¿no? Y por eso somos buenos, y tenemos que decirlo, ¿no? Y tenemos que mostrar ese sentido y el éxito, ¿no? Que a nosotros nos corresponde, ¿no? Como investigadores. Ahora quisiera también, ya para ir concluyendo, como profesores no solamente nos dedicamos, ¿no? a formar nuevos profesionales en las aulas, sino también nos desarrollamos en nuestros campos de acción, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante actividades académicas, científicas, ¿no? Que es inherente, ¿no? al que hacer la profesión, sobre todo en arqueología, ¿no? Que hay que ir al campo, hay que enseñar, hay que escribir informes y hay que publicar, ¿no? Y hacer investigación en el Perú, acá todos ustedes lo sabemos, todos lo saben, no es pues fácil, ¿no? Y no solamente sin embargo, no es solamente una necesidad, sino también es una obligación nuestra, ¿no? Tenemos que hacerlo. Como alguna vez lo dijo el doctor, haberlo escuchado al doctor Valdemar Espinosa, ¿no? Que en paz descanse, ¿no? Hay que escribir, aunque sea una página, pero hay que escribir, ¿no? Y hay que publicar, ¿no? Y que los demás deben escucharnos, deben leernos, o hacer que nos lean, ¿no? O hacernos invitar, ¿no? Como alguna vez alguien dijo, ¿no? Si es que nadie nos invita, bueno, hago que me invites, ¿no? No sé cómo, pero sí. Y resulta, entonces, los arqueólogos, ya para ir terminando, que se forman en nuestra escuela, nosotros les ofrecemos, ¿no? el adiestramiento, la preparación correspondiente, ¿no? Para que estudien en el Antiguo Perú, ¿no? Conforme a lo que cada estudiante seleccione, ¿no? a lo largo de los años, ¿no? de formación que tiene. Y en ese sentido, ¿no? La finalidad fundamental de los arqueólogos nuestros, ¿no? de la Universidad de San Marcos ¿cuál es? Producir conocimientos a través de los estudios de campo y gabinete. O sea, nosotros estamos en el aula de enseñanza, pero también estamos en el campo. El que habla ahorita se ha dedicado a hacer etnoarqueología en el Alto Mayo y el Guayana Central. Ahí no hay sitios espectaculares, nada de eso, ¿no? Pero hay un conocimiento que hay que rescatar. Lo que Kent Flannery hablaba siempre, ¿no? Hay que hacer etnociencia, ¿no? Y ese es un buen lugar, estamos ahí. Entonces lo que queremos es incrementar, contribuir, ¿no? Incrementar, mejorar el conocimiento de las viejas culturas del Antiguo Perú, y además los arqueólogos que formamos estén en condiciones de compararlas, ¿no? Con otras culturas y civilizaciones de América, ¿no? Y el viejo mundo, ¿no? Entonces, ya terminando, y en consecuencia, ¿no? Para quienes que como ustedes, ¿no? que nos acompañan hoy, ¿no? reciben las habilidades, ¿no? y destrezas en el proceso de enseñanza, aprendizaje, deben tener muy presente este punto, toda vez que el arqueólogo que no investiga se condena a sí mismo, ¿no? a desaparecer o fosilizarse como profesional. Muchas gracias. Bien, no sé si le damos la oportunidad que hablen o mejor que cada uno. Si hay alguna pregunta, pero muy precisa. Hemos escuchado, yo que los felicito a toda la memoria de su escuela y la facultad, cómo es que se va constituyendo la facultad. Bueno, yo creo, a ver si hay alguna pregunta. Yo al final quiero hacer un cierto resumen de la forma como yo veo la cosa, pero muy breve. Entonces, pero si hay alguna pregunta, bueno, si no, digamos, ahí hay una pregunta.
Buenas noches, profesores y compañeros presentes. Bueno, mi pregunta estaría más dirigida a ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes como docentes de la facultad y de las especialidades que cada uno ha expuesto dentro de esta mesa redonda? Gracias. A ver. ¿Más? ¿Otra? ¿Alguien quiere hablar más? ¿Alguna pregunta más? Ya. Sí, buenas tardes con todos, ¿no? Con todos los presentes y con la mesa. Bueno, yo quisiera retomar un poco lo que señaló el profesor, ¿no?, de Trabajo Social, en el sentido de que como científicos sociales considero que a nosotros nos corresponde analizar, ¿no?, y un poco también lo que señalaba el doctor Links, ¿no? El objeto de estudio de las ciencias sociales es la sociedad y por lo tanto, ¿qué reflexión corresponde hacer hoy a nosotros como científicos sociales sobre la realidad en la cual nosotros nos desenvolvemos? Tomando en cuenta de que vivimos una situación de crisis general de la sociedad peruana, tanto en lo económico, en lo social, en lo político, en lo ideológico. Entonces, ¿cuál es el papel que como docentes ustedes consideran que deberían tener más allá de recuerdos, ¿no?, que obviamente todos los que hemos pasado por esta facultad siempre recordamos como gratos recuerdos, ¿no?, muy amenos, nuestro paso por las aulas, la infraestructura y todo ello, pero más allá de eso, ¿cuál es el papel que hoy le corresponde a los estudiantes, a los docentes, a los administrativos frente a la realidad que vive hoy nuestro país? El docente precisamente de Trabajo Social señalaba, ¿no?, la facultad prácticamente nace a partir de un proceso histórico, ¿no?, que es la constituyente del año 78, que da lugar a la Constitución del 79, y que en medio de ese contexto va a generar condiciones para que una facultad como esta se desarrolle, por ejemplo. Hoy, que estamos en medio de esa crisis, los docentes de esta facultad dirían que estamos en la necesidad de, por ejemplo, luchar por una nueva constitución dentro de un proceso constituyente para que se sienten precisamente a discutir sobre los problemas más álgidos que hay actualmente en nuestro país. Considero yo que esa es una tarea que debería impulsarse, ¿no? Quisiera saber cuál es la opinión de los docentes en ese sentido. Muchas gracias. Una pregunta muy específica. Yo recuerdo en la época que estudié, ¿no?, por ejemplo, trabajo social era una profesión bastante feminizada, ¿no? En la época que estudié también fue la época justamente de la reconceptualización del trabajo social, ¿no? Ahí había figuras como la profesora Carrasco, ¿no?, Estela Carlos, Roeder, Marta Gutiérrez, ¿no?, Iris Castro, no necesariamente profesoras, estudiantes también, ¿no? Me llama la atención el contraste tan grande con la escuela de trabajo social actual, ¿no? Y de los tres nombres que el profesor Cáceres ha mencionado, los tres son hombres, ¿no? Eso puede ser un indicio de progreso de trabajo social, no sé, pero en todo caso, si uno piensa, por ejemplo, en la mesa que tenemos al frente, ¿no?, se evidencia un desbalance de género muy fuerte. Es llamativo. No tengo ninguna conclusión ni hipótesis al respecto, pero simplemente llama la atención. Y no sé si a alguno de ustedes también les llama la atención, ¿no? Parto del hecho de que incluso la facultad feminizada ahora tiene representantes, incluso en el Consejo de Facultad, puramente masculinos, ¿no? Y quizás sea eso una expresión de un fenómeno más general de la facultad, no sé. Si alguien quiere hablar más, comienza. Sí, yo quería más bien tratar de enfocar el problema de las respuestas a las preguntas, a las inquietudes, con otro recuerdo, ¿no? O sea, cuando yo estudié, más o menos un 20-30% de los profesores que me enseñaban sabían algo.
El resto no sabía nada o casi nada de lo que enseñaba. Habían sido dirigentes estudiantiles exitosos y así habían llegado a la docencia, ¿no? Allán Kempo. Yo me acuerdo que el año que yo ingresé a la docencia, el año 79, la consigna del sindicato era nombramiento directo, sin examen. Hubo una gran campaña a fines de los 70 porque no hubiera examen para entrar a la docencia. Yo me negué a entrar sin examen, pero hubo una promoción importante que entró con examen. En el 80 hubo concurso y ahí entré el 80 con concurso. Y eso era una realidad. La docencia era, o sea, luego de que se fueron los profesores de la universidad feudal, tradicional, fueron reemplazados abrumadora mayoría por gente supuestamente hiperpolitizada, pero que la disciplina la sabía muy poco, ¿no? Y luego quedaron un grupo, sí, que dio el combate por la disciplina y que desarrolló pensamiento crítico, una minoría que desarrolló pensamiento crítico, ¿no? Con sus bemoles, por supuesto, Julio Cotre, que se pasó a la derecha al final de su vida, Quijano, ¿no? Que era más bien un hombre que investigaba en su estudio, pero claro, un gran pensador, Pablo Macera, amante de las frases altisonantes, Rodrigo Montoya, o el propio Sinesio, ¿no? Pero ¿cuál era su virtud de estos profesores? Que tenían grandes ideas. Hoy las grandes ideas han desaparecido, ¿no? Hoy hay mejores, pero yo diría que se ha invertido, que un 70-80% saben lo que están dando en la clase, saben de la disciplina, pero casi no hay grandes ideas. Las grandes ideas ya no se valoran. Lo que se valora es llenar cuadritos de Excel, ¿no? Con características, no sé, de algún elemento del que se quiere dar cuenta, ¿no? Esa cosa tan horrible que son los PPT para dar clase. Si yo doy clase con un PPT, me tienen que poner oxígeno al final porque pongo al borde de la muerte. Me parece atroz, ¿no? Me parece la muerte de las ideas, ¿no? Yo tenía un profesor en el extranjero que decía que alguien que presentara más de 8 slides debían votarlo en la universidad, ¿no? Porque los slides no eran para dar clases, sino eran para recordar al público de qué se estaba hablando, ¿no? O sea, entonces vivimos mundos distintos. Un pequeño grupo que tenía grandes ideas, ahora las grandes ideas han desaparecido, ¿no? Y sí, sabe más la gente de los cursos, sí sabe más, indudablemente. Hay más gente investigando, sí. Antes no se investigaba sobre nada. Los artículos periodísticos valían para que le pasaran a uno la investigación en el año, ¿no? Punto, se acabó. Ahora se investiga más, cosas más consistentes, sí, pero dentro de una medianía, sin grandes ideas, ¿no? Y eso yo lo extraño, sinceramente. Sí, hay más doctores, es verdad, ¿no? Bueno, aparte hay que ver de dónde son doctores. Acá nos hemos preocupado, y yo en ese sentido soy responsable porque he sido presidente varias veces de la Comisión de Evaluación Docente, ¿no? De que los doctorados no solo tengan derechos, sino también revés, ¿no? Hay que mirar así los títulos doctorales, ¿no? Y hay que ver la lista que uno tiene de las universidades sospechosas también, ¿no? Pero hay que ser, digamos, realista frente a eso. Y aquí termino, ¿cuál es el impacto de la ausencia de grandes ideas? Que no hay pensamiento crítico, pues, lo que se preocupaba el estudiante. ¿Qué cosa debemos debatir? Sí, antes se debatía mucho más sobre los problemas del país, con muchas anteojeras, ahora felizmente hay menos anteojeras, ideológicas me refiero. Pero digamos, las grandes ideas son las que nutren el pensamiento crítico. Si hay ausencia de pensamiento crítico en San Marcos y en el país en general, ¿no? Nuestros vecinos de la Católica, esos casi nunca han producido pensamiento crítico, por supuesto la excepción de Sinesio, ¿no? Pero aquí se ha producido pensamiento crítico, pero ya no hay interés. Hace 2 años yo hice un seminario sobre la sociología peruana de fines del siglo XX, ¿no? No solo me criticaron atrozmente por hacerlo, Antiguayas, me dijeron, sí, Antiguayas era lo que producía Quijano, Germaná, Sinesio López, Julio Cotre, Antiguayas.
Los que producían grandes ideas, no había necesidad ya de leerlos, ¿no? Esa fue la crítica que me hicieron. Pero en fin, ¿no? En esta universidad nació la sociología peruana, ¿no? Y ahí no voy a retroceder. Pero ahora, como les digo, hemos caído en el tecnocratismo para ver la sociedad, ¿no? En el exceso de lo cuantitativo, ¿no? Es verdad, a mí no me gusta lo cuantitativo, ¿no? Yo soy un hincha de lo cualitativo. No sé si antes de que me muera voy a ver un cambio, pero en fin, ¿no? De todas maneras quería adelantarles eso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere responder? Ya. O si no, vente acá. Ahí. Bueno, respecto de lo mencionado por Carmela, efectivamente, trabajo social siempre ha tenido un número mayor de colegas mujeres, ¿no? Pero siempre ha habido también varones, ¿no? Isabel Falcón, creo que fue primera promoción de trabajo social aquí en San Marcos. Ha habido profesores aún vigentes todavía como Jorge Rueda. Y así han habido varios, simplemente ha cambiado, ¿no? De repente ahora el número es un poquito mayor, ¿no? De repente son coyunturas también, nos ha tocado de repente ahora asumir de repente el cargo de dirección, pero en realidad también hay un gran sector de colegas que están asumiendo y cumpliendo roles importantes. Tenemos inclusive egresadas jóvenes que han asumido ya la docencia como docencia nombrada a tiempo completo, que tienen por 30 años, o sea, tienen un largo trecho para... Entonces creo que esa conformación probablemente sea coyuntural. De hecho, los que estamos ahora en la docencia hemos estudiado en los años 90, entonces es como que no es algo reciente, ¿no? Pero sí hay algunos cambios. Yo diría eso, ¿no? Pero creo que como retomo un poco lo que decía Nicolás, o sea, acá de fondo lo que nos interesa debería ser un poco cuál es el debate que tenemos aquí en la facultad, ¿no? Y termino con esto, ¿no? Lo que dicen los estudiantes. Estudiar y luchar es deber estudiantil, pero estudiar y luchar también es un deber docente. Bien, entonces, tú, yo. Bueno, permítanme, primero felicitar a todos los de la mesa, colegas de la mesa, porque es interesante la mirada que cada uno pone desde su especialidad y desde su contexto, ¿no? Entonces, y cómo han ido mejorando la disciplina, en fin, y el gran salto que supone la facultad, ¿no? Todos de alguna manera hemos tenido como alma mater la Facultad de Letras. Me recuerdo que hemos tenido las aulas aquí en la Facultad de Letras, esto no existía, yo me eduqué en la década del 60, soy el más antiguo aquí en los colegas de la mesa, para no decir viejo, ¿no? Entonces, todos estudiáramos en la Facultad de Letras y teníamos grandes profesores, en fin, ¿no? Como ha señalado Nico, yo creo que San Marcos ha contribuido desde diversas especialidades, incluso cuando era letras, digamos, ¿no? A tener una gran visión del país, ¿no? Si uno toma, digamos, por ejemplo, en el campo de la geografía, yo recuerdo con mucha simpatía, digamos, a este historiador de las 8 regiones, ¿cómo se llamaba Javier Pulgar Vidal. Javier Pulgar Vidal, ¿no? Lo recuerdo con mucha simpatía, ¿no? Y digamos otros historiadores también importantes que trabajaban en INP, en fin, ¿no? Y así, digamos, diversas personalidades de las diversas carreras, ¿no? Pero luego en la facultad, ha habido la posibilidad ya de establecer un diálogo más estrecho y yo creo que, y de tener la gran posibilidad de estar juntos de alguna manera. O sea, este local es interesante, cumple una función clave y es, relativamente cómodo, ¿no? Las aulas cada vez son mejores, digamos, ¿no? O sea, hay la posibilidad de dictar bien las clases, en fin, ¿no? Y luego, digamos, tenemos lo de el pabellón de investigaciones, que es lo nuevo, que quizá falta organizarlo mejor, ¿no? Porque es un poco desorden, donde no hay oficinas, por ejemplo. Los directores de escuela no tienen oficinas, ni los directores, no hay nada. O sea,
El que llega dice, a su sitio está hay mucho desorden. Creo que habría que darle un nuevo orden. Y luego yo creo que una ausencia que hay que cumplir de todas maneras es organizar bien una biblioteca, ¿no? Yo creo que hay que tener los libros últimos que se producen en el mundo, ¿no? En la biblioteca, ¿no? Yo creo que uno de los grandes méritos que tiene la universidad vecina, como dice Nico, es que tienen las mejores bibliotecas, las mejores hemerotecas. Y fíjense ustedes, la ciencia está en los libros, no está en las redes. En las redes de vez en cuando aparece un buen libro, pero no está en las bibliotecas. Yo creo que es necesario, no sé, si un pabellón hacer un pabellón o una, no sé, una buena parte, una ampliación para tener una buena biblioteca, yo creo, de ciencias sociales y de todas las disciplinas, ¿no? La que tenemos es bastante pobre, creo, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo quiero señalar es que, digamos, la Facultad de Ciencias Sociales y las carreras de Ciencias Sociales en general ha tenido grandes intelectuales, grandes investigadores, ¿no? Grandes profesores que han contribuido, digamos, a entender el Perú, a comprender el Perú. Hay, digamos, ciclos quizá, ¿no? Hay coyunturas intelectuales que van variando a lo largo de la historia, ¿no? Uno puede ver énfasis en determinado momento, ¿no? Hubo un momento en el cual yo me eduqué, en que estaba a la moda la idea de la dependencia, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, la dependencia era para todos lados, ¿no? Y como que ahora casi ha desaparecido. Nadie lee el libro de Cardoso ni las polémicas que hubo sobre la dependencia, ¿no es cierto? Que son muy interesantes, ¿no? Justamente en el momento donde hay una mayor dependencia, el imperialismo es más agresivo, se deja de estudiar esas cosas, como si fueran, o sea, lo que quiero decir, se han normalizado. Lo que tiene que hacer la ciencia social es volver nuevamente a poner en cuestión ciertas cosas que se han normalizado, se han banalizado. Es la banalidad del mal, como decía la Hannah Arendt, ¿no? Yo diría que entonces es necesario volver un poco a estas grandes ideas, ¿no? Por ejemplo, una cosa sorpresa en sociología, a mí me llama la atención que no haya un curso de clases sociales, ¿no? Es como si un médico no estudiara anatomía, ¿no? Entonces, no puede ser, ¿cierto? O sea, hay cosas como que ya desaparecieron las clases, ¿no? Ahora tenemos, ¿no? O la normalización un poco incluso de la misma democracia en sentido de procedimental, ¿no? En sentido de mera forma de gobierno, y se olvida una cosa de fondo, ¿no? Que la democracia antes que nada es un tipo de sociedad y luego es una forma de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, pero hoy todo el mundo habla de forma de gobierno, ¿no? Hoy todo el mundo habla de la forma de gobierno y se han olvidado de que para que haya democracia primero tiene que haber una sociedad democrática, ¿no es cierto? El gran Tocqueville, justamente, su gran contribución fue esa, ¿no? Bueno, entonces yo diría, es necesario volver un poco al pensamiento crítico, a las grandes ideas, a las grandes contribuciones de grandes personajes que pasaron por San Marcos y han dicho cosas importantes y que son un referente en la vida intelectual, en la vida social y en la vida política del país. Creo también, si hacemos un balance de la facultad en términos de proyección hacia afuera, habría que comenzar a ver que ha habido contribuciones importantes, personajes importantes que se han desempeñado en la vida intelectual, en la vida política, quizá en el mundo empresarial, no sé, en la vida profesional, y es necesario señalarlos y tomarlos como una referencia importante, digamos, ¿no? Como una gran contribución de la Facultad de Ciencias Sociales al desarrollo de la vida económica, social y política del Perú. No, yo creo que
celebrar entonces estos 41 años, ¿no? Ha sido importante y es importante porque no solamente recuperamos la memoria histórica, sino nos permite proyectarnos hacia adelante, ¿no? Y quizá corregir una serie de fallas que están apareciendo. O sea, llegar aquí a esta universidad hoy me ha costado como media hora pasar los vendedores ambulantes, no sé por qué permitimos que haya, digamos, esta feria horrible, ¿no? Y que francamente que maltrata la imagen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo creo que tenemos que corregir esas cosas. O digamos, el estadio, ¿no? El alquiler, o en fin, eso es terrible. O sea, en la práctica no nos estamos folclorizando. Yo creo que es necesario corregir a tiempo todas estas cosas, ¿no? Todos estos problemas que tenemos hoy adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Quizás decir una cosa sobre el estadio, para terminar. O sea, este es el único estadio en el Perú que está diseñado como estadio atlético. Es una copia del plano del estadio que se construyó en Alemania para las Olimpiadas de 1936. El único en el Perú que está diseñado como estadio atlético. Perfecto para que una universidad desarrolle un departamento de deportes. Este estadio no está centrado en la cancha de fútbol. Lo han centrado después en la cancha de fútbol. Está diseñado para atletismo. Eso como argumento para que termine esta barbaridad de los evangélicos y esas cosas. Muy bien. Bueno, muchas gracias a Gracias a todos los asistentes, bastante a los profesores, a los estudiantes, a la decana presente. No sé, Carlota, ¿quieres dirigir la palabra a todos? Tú eres la representante de la facultad. ¿Sí? Un brindis. Un brindis con agua bendita. Con agua bendita. Ahí está el micrófono. Acá está. Muchas gracias a esta mesa. La verdad es que ha sido muy bueno escuchar a cada una de las escuelas representadas muy bien por cada uno de ustedes, y además estamos ya llegando a la etapa final de esta celebración de estos 41 años. Nos corresponde ahora pasar a la parte cultural. Los estudiantes se han organizado, tenemos varios números de estudiantes que van a cantar, van a recitar, van a hacer performance, entre otras actividades que nos van a demostrar. Así es que terminamos, después de esta mesa vamos a ver las actividades culturales presentadas por los y las estudiantes. Muchísimas gracias a ustedes por esta excelente mesa. Yo te reclamé hace muchos años sobre